Hola, hola, ¿qué más pues? ¿Cómo van? En esta oportunidad les voy a comentar algo que pensaba en algún momento que no lo iba a hacer, y es una inversión o un ahorro en un CDT, en un crédito de depósito a término. Pero más que la inversión y la tasa de rentabilidad que estoy obteniendo en este momento, lo que quiero comentarles y lo que quiero darles a conocer son esas preguntas o esas dudas que muchas veces tenemos sobre un CDT y que no conocemos. Entonces, como estoy en este proceso, precisamente he aprovechado para darles esta información. Algo que me causó muchísima curiosidad y que quiero que lo tengan muy en cuenta es que hay que tener mucho cuidado hasta qué valor está protegido tu CDT, porque realmente la cifra me pareció bajita. Sin embargo, sobre el final del video te estaré comentando cómo podrías proteger incluso hasta más de 1.000 millones de pesos. Eso quiere decir más de 250.000 dólares para que hagas inversiones o ahorros en CDT y tengas esa protección de tu dinero. Les recuerdo que mi nombre es Ricardo Gallego y en este podcast, en este canal, les hablo de finanzas personales, de inversiones y de criptomonedas. En esta oportunidad, mi experiencia y mis aprendizajes en la apertura de un CDT aprovechando estas tasas actuales. Aquí en esta parte no me voy a demorar mucho y simplemente les voy a mostrar cuál es la rentabilidad que se están ofreciendo las entidades en CDT. Entonces, por ejemplo, vamos acá a poner un monto aproximado de 5 millones de pesos, que son unos 1.100, 1.200 dólares para los que me ven desde otras partes de Latinoamérica. Voy a colocar mi nombre y por acá termino de completar los datos para recibir el reporte de qué es lo que estaría saliendo. En esta oportunidad, según el reporte, el número 1 es Crédito Financiera a 12 meses con una tasa del 13,1%. Ojo pues a esta tasa, 13,1%. Por ejemplo, para Colombia, la inflación, acabó de salir el resultado hace unos días, está en 10,2%. Quiere decir que estamos un 3 puntos porcentuales prácticamente por encima de la inflación. Un CDT, les recuerdo, es más para proteger sobre la inflación, aunque haciendo cuentas, por ejemplo, un bien raíz que da un 5% al año, esta inversión en este momento puede que no sea ni siquiera tan mala. Básicamente, los CDT en momentos de alto crecimiento económico no son una buena opción, mientras que en momentos de alta inflación y bajo crecimiento económico se vuelven una alternativa interesante para proteger tu dinero contra la inflación. Adicionalmente, por ejemplo, si seguimos mirando acá, por ejemplo, la entidad que menor rentabilidad está dando es este Sudameris, que es de un 7,4% anual. Entonces, ya dicho esto, pues yo empecé a averiguar cómo meter cierto dinero, una parte, en un CDT. Ahora, algo importante que quiero que tengan en cuenta. Hay que analizar la situación de cada país. Por ejemplo, para Colombia, la gasolina probablemente vaya a aumentar en los próximos meses. Y eso haría que la inflación o suba o por lo menos no baje. Entonces, tampoco es que metan todo ya en un CDT a la rentabilidad que hay, porque si sigue subiendo la inflación, pues podrías estar abriendo CDTs en momentos determinados en el tiempo para que tengas una rentabilidad más alta de acuerdo a esa inflación que va a subir. Entonces, con respecto a las preguntas básicas, yo empecé a hacer como las preguntas básicas de qué es lo que uno tiene que tener en cuenta en un CDT. Entonces, la pregunta básica es, bueno, ¿qué pasa si yo me retiro antes del tiempo que está programado el CDT? Por ejemplo, si hago un CDT a 6 meses o un año y me retiro a los 3 meses o a los 5 meses. Resulta que ahí sí hay una penalidad. Obviamente, la entidad financiera con la que uno hace ese acercamiento le hace una penalidad. Ahora, ¿cuánto es esa penalidad? No está 100% o no está totalmente definida. Lo normal es que eliminen esa rentabilidad que se había prometido, que se había acordado del CDT. Sin embargo, esto cambia cada mes y también cambia de acuerdo a cada entidad financiera. Entonces, es muy importante que verifiquen con cada entidad financiera en el evento en que necesiten retirar ese CDT. Aunque la idea es, obviamente, en el tiempo que lo pongan, es no disponer de ese dinero para evitar esa pérdida o para evitar esa sanción que está imponiendo la entidad a romper ese acuerdo que están teniendo, digamos, las dos partes. Otra pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y hay CDTs que tienen rentabilidad mensual? Y resulta que sí, hay unos CDTs que tienen rentabilidad mensual. Ahora, esa rentabilidad mensual con respecto a la rentabilidad en cierto periodo de tiempo, sí baja un poquitico. Y aquí les vamos a, por ejemplo, este dato que me salió con la asesora que yo he estado conversando precisamente de estos temas de los CDT. Por ejemplo, para el CDT que yo estoy consultando un periodo de tiempo de 12 meses. Acá en esta consulta estaba haciendo sobre 10 millones, que son unos 2.300 dólares aproximadamente. Vemos acá la diferencia. La tasa nominal, 13,25% por un año o 12,5% también por un año, pero con un rendimiento de modalidad de pago mensual, como vemos acá, de 104.000 pesos
versus 1.325.000 sobre el final. Y estos serían los valores a recibir en capital, digamos, sobre ya el total, sobre unos 10 millones de pesos invertidos, 11.200.000, y en este otro 11.272.000. Entonces vemos que la diferencia es de 13.25 sobre 12.5 cuando se invierte así en una rentabilidad mensual. Realmente no es mucho y pues de acuerdo a como lo quiera cada persona podría ser también interesante ponerlo así. Es más, podría uno recibir esa rentabilidad y volverla a reinvertir para hacer algo de interés compuesto. Sería bueno también como hacer este ejercicio para ver cómo daría la rentabilidad a largo plazo trayendo los intereses y reinvertirlos más rápido que esperar a reinvertirlos dentro de un año. Algo que les quiero mostrar acá es que sobre lo que yo estoy averiguando es invertir unos 5 millones, unos 1.100, $1.200 a un año y me están ofreciendo una tasa del 13.25%. Vemos como la tasa antes en el simulador estaba en 13.1, acá ofrecen una tasa del 3.25%, lo que sería unos ingresos totales a devolver de 5.662.500 con una diferencia neta de 636.000 pesos. Y vemos acá un valor de retención en la fuente de 4% si declara renta de 26.500 pesos. Y esto lleva a la siguiente pregunta y por eso les estaba mostrando este punto específicamente. Y la pregunta es, bueno, al tener esos CDTs y al recibir esa rentabilidad, ¿hay algún valor oculto, hay algún impuesto o algo? Sí, y es este 4% sobre la rentabilidad que está entregando cada CDT. Y eso es si declara o no renta la persona. Básicamente lo que tienes que tener en cuenta es que sobre la ganancia que te estaría dando la rentabilidad, en este caso que es del 13.25%, restale un 4% a esas ganancias. Y eso es lo que tendrías que sacar deducible y restar para la ganancia total y la rentabilidad final que estaría entregando el CDT o el crédito de depósito a término. Y otra pregunta que surge, pero esto sí es muy específico de Colombia, es si en el CDT cobran el 4 por mil. Resulta que el 4 por mil sí se cobra, pero este 4 por mil lo asume la entidad financiera. Entonces, uno ahí que sea el que está abriendo el CDT, por ese lado no se tendría que preocupar. Otra pregunta, y esta me la hicieron a mí, prácticamente me corcharon porque no tenía ni idea de la respuesta, y es, oiga, si uno está por fuera de Colombia o por fuera del país donde está invirtiendo o por fuera del país y quisiera hacer una inversión en un crédito a depósito, ¿lo puede hacer? ¿Sí o no? Me imagino que esto funciona también similar en los otros países de Latinoamérica. Acá lo que se responde es, sí se podría hacer siempre y cuando la persona declare en ese país de origen o en ese país donde va a ser la inversión o el ahorro en ese CDT. Sin embargo, también es específico de cada entidad financiera analizar el caso puntual del cliente, de la persona y los datos que se necesitaría. O sea que acá en este punto sería muy importante, de acuerdo a qué entidad se escoja, validar el caso de cada persona porque podría ser diferente para otro o para cualquiera. Pues. Continuando entonces con las preguntas, como les comentaba hace un momento, uno podría, viendo como la inflación está aumentando y todavía no estamos muy seguros si ya empieza a bajar o si todavía está subiendo, abrir ciertos CDTs en determinados momentos de tiempo. Entonces yo pregunté, hey, ¿uno cuántos CDTs podría abrir? Y la respuesta es, no tiene límite de apertura de CDTs. Entonces uno podría estar abriendo bastantes o varios CDTs como para mirar cómo se sigue moviendo ese dato de la inflación. Ese sería algo importante y sería como un hack ahí que podrían hacer para protegerse y para evaluar ese movimiento financiero y ese movimiento de la inflación que estamos teniendo en estos momentos. Sin embargo, este enlaza con la otra pregunta y que es, yo creo que es de las más relevantes que debemos tener en cuenta y algo que prácticamente todo el mundo desconoce. Y es, ¿hasta qué monto está protegido mi CDT? ¿Hasta qué monto está protegido esa inversión o ese ahorro que estoy haciendo? Acá cobra mucha relevancia la investigación que haga sobre cada entidad financiera. Si la entidad financiera está regulada por la superfinanciera, quiere decir que también tendría ese amparo del FOGAFIN. Sin embargo, es muy importante que hagas esa validación. Por ejemplo, yo traigo acá Itaú, que es uno de los bancos que tiene también buenas rentabilidades, y sale este texto. ¿Cuál es el valor máximo asegurado cubierto por el seguro de depósitos? Actualmente, la cobertura máxima del seguro es de 50 millones de pesos por depositante. ¿Eso qué quiere decir? Unos 50 millones de pesos son como unos 11.600, 11.700 dólares aproximadamente, si no estoy mal. Y aplica de forma independiente para cada institución financiera inscrita. Esto es muy clave con respecto a lo que les comentaba al principio y es otro hack que es el que les voy a comentar ahora de inmediato. Si una persona tiene, por ejemplo, una suma menor o igual a 50 millones de pesos depositada en un producto amparado,
el seguro le cubre la totalidad de ese saldo. Es más, si tiene cuentas en distintas entidades inscritas, este seguro le cubre hasta 50 millones de pesos por entidad. Y aquí es donde voy con el dato bien relevante y cómo proteger tu patrimonio o tus ahorros o tu inversión en CDT por más de 1.000 millones de pesos. Vimos que el Fogafín protege hasta 50 millones de pesos por entidad y eso también es por cédula. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos una diversificación en 20 entidades financieras y en cada una abriéramos 50 millones de pesos, sería 50 millones por 20 serían 1.000 millones de pesos, un poco menos de 250.000 dólares. Así podrías estar protegiendo tu patrimonio, incluso si esas entidades financieras se van a la quiebra. ¿Por qué? Porque el Fogafín estaría respaldando tu dinero, porque precisamente el Fogafín estaría respaldando esa deuda, que era lo que les comentaba y lo que les estaba leyendo de los 50 millones de pesos. Como ven, esto lo investigué por un asesor con el que estoy validando el tema de los CDTs. Lo pueden decir también las páginas de cada una de las entidades financieras y es determinante y es clave para que lo tengas ahí presente. Ojo, porque si hoy en día tienes un CDT con un valor de más de 50 millones de pesos, quiere decir que más de 12.000 dólares prácticamente, ese CDT en una eventual quiebra de esa entidad financiera solo cubriría hasta los 11.600, 11.700 dólares. Entonces, los CDTs no es que sean la mejor inversión que hay, sin embargo, para los perfiles de riesgo y para los portafolios que uno debe crear como inversionista o como ahorrador, es tener cierto dinero en inversiones de renta fija. Esta inversión de CDT, de crédito a depósito a término, es una muy buena herramienta para protegerse o para protegernos contra la inflación, que sabemos que está disparada en muchos países de Latinoamérica y en muchos países del mundo. Todos estamos sufriendo por ese alto efecto de la inflación. Entonces, no siendo más, me pareció muy bacano hacer este video porque había preguntas que uno realmente no se hace o no conoce con respecto a los CDTs. Debe funcionar muy similar en Latinoamérica. Entonces, para cuando vayan o cuando vayamos a abrir un CDT, verifiquemos estas preguntas, verifiquemos estas dudas y hagamos un análisis detallado de cómo podría impactarnos a nosotros y de cómo podemos mitigar los riesgos cuando nosotros decidimos hacer una inversión y entregar el dinero a otra entidad financiera o un tercero. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y por ver el video. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.